Nos metemos en un tema de la política, obviamente, porque tiene que ver con uno de los partidos políticos más importantes, no solo de la provincia, sino a nivel nacional, pero que son de las cosas que no nos gustaría hablar, ¿no? Nos gustaría hablar de cómo crecen los partidos políticos, cómo se afilia la gente a los partidos políticos, las propuestas que hacen desde la dirigencia de los partidos políticos, pero los partidos políticos cada vez están podríamos decir es una especie en extinción. En este caso vamos a hablar de la Unión Cívica Radical de Salta, que todos sabemos la situación tan particular que está atravesando, tiene los mandatos de las autoridades vencidos, o sea que no tiene conducción, hay una cefalía de hecho. Eso es un hecho grave en cualquier lado, por lo menos un partido político. Pero ahora, cuando falta, como decimos, un mes a partir de mañana de la elección, la justicia electoral acaba de librar una cédula de notificación donde la intima la Unión Cívica Radical de Salta a presentar la documentación correspondiente que acredite cuál ha sido el destino de los fondos que se libró hacia ese partido, solicitando un pormenorizado control de los estados y movimientos patrimoniales, ya que no se realizó ningún informe de parte de quienes conducen el radicalismo sobre la rendición de aporte de las elecciones provinciales, de modo que no existe verificación sobre ingresos, egresos, créditos y deudas vinculados a las campañas locales. Asimismo, la justicia reclama que los libros contables, libro de caja y el asiento del libro inventario no fue llevado en la forma que corresponde. No existe tampoco respaldo de lo ocurrido con los aportes públicos para la campaña local otorgados por el Tribunal Electoral de la provincia por un monto de 4.207.684 pesos con 11 centavos, siendo así entonces que no existe ninguna justificación sobre el destino de ese dinero. Prácticamente dice, ¿dónde está la plata? ¿Qué han hecho con la plata? Situación delicadísima, por cierto. Para hablar de esto le hemos invitado a quien es uno de los dirigentes más reconocidos y respetados de la política de Salta, pero muy particularmente de la Unión Cívica Radical, uno de los más respetados dirigentes radicales de la provincia. Estoy hablando del doctor Luis Zabaleta, Lucho Zabaleta, como lo conocemos todos. Doctor Zabaleta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Daniel, un gusto saludarte y llegar a tu gran audiencia. Gracias por tu tiempo, como siempre. Lamento, mi querido Lucho, mi querido amigo, tener que llamarte para que hablemos de esto, pero yo creo que es un tema tan delicado que hay que buscar a alguien que tenga el respeto, la envergadura política que tenés vos, no solo dentro de la Unión Cívica Radical, sino en la política de Salta, para que nos trates de explicar cómo se puede llegar a esto, cómo alguien puede manejar dinero de un partido político, que son dineros públicos como si fueran propios, y qué hay que hacer frente a esto. Quiero que me ayudes a reflexionar sobre el tema, sí, doctor Zabaleta. Vamos a tratar de ser lo más claro posible. Sí, señor. Y la verdad que en esto debo confesar que no tengo ningún interés personal, tampoco tengo ninguna intervención directa. Todo lo contrario, hemos mantenido prácticamente como opositores la calidad de veedores, de siempre personas que están mirando lo que hacen las autoridades partidarias, precisamente con la intención de que después no digan que nosotros hemos obstaculizado o hemos puesto palos en la rueda, como suelen decir. O sea que lo que está pasando en la Unión Cívica Radical es exclusiva responsabilidad de quienes conducen ese partido en este tiempo. Yo quisiera hablar de otras cosas, ¿no? La vez pasada estábamos en Jujuy y hablábamos con Pichi Berni, que es el presidente del partido en Jujuy, y que ahora integra la fórmula como vicegobernador, y ellos me contaban que en todos los pueblos de Jujuy tenían abierto comité,
y me preguntaban cuánto teníamos en Salta, y bueno, yo les decía que ni siquiera la Casa Central, ni siquiera el Comité Central de la provincia estaba abierto, a tal extremo que el día que era el cierre de lista, las presentaciones de lista, estaba el partido cerrado. Una cosa muy triste realmente. Pero bueno, es lo que nos toca y hay que tratar de informar porque no todo está perdido. Entiendo que la Unión Cívica Radical es un partido grande, ha escrito páginas difíciles de la historia de nuestra nación y creo que tiene suficiente entidad y reserva moral como para revertir estos tiempos que está viviendo. Yo vengo manifestándose mucho tiempo, quizás en forma reiterativa y quizás sea desagradable escuchar para algunas personas lo que viene pasando desde el año 2018 en la Unión Cívica Radical, donde se perdió esta tradición republicana, donde se erradicó la discusión política, donde ya nada se hace en el partido, sino todo llega hecho, y no sabemos ni por quién, ni dónde, ni cuándo se hacen las cosas. Y bueno, hemos tenido fuertes cruces en el año 18 con la interna, que nos robaron una elección interna, en el 21 en pleno proceso electoral, después de una tramposa prórroga de mandato, de autoprórroga de las comisiones del Comité Central, decidieron inventarnos unos procesos disciplinarios, sancionarnos, dejarnos afuera, proscritos realmente, 30 o 35 dirigentes de la oposición interna, y quedarse con el partido en un acuerdo, en un contubernio, para decirlo en términos radicales, entre el presidente del provincia, que es Nani, y el presidente del Comité Capital, que es Correa. Después ellos se pelean. Estas sociedades, cuando no se hacen con la presencia de principios fuertes, de objetivos honorables, duran poco. Y bueno, efectivamente se pelearon, pero nosotros quedamos afuera de todo el partido y en el andar de los tiempos encontramos que la situación es más grave de lo que vos le contabas recién a la audiencia, porque no es que solo ha llegado una cédula de la Justicia Federal. Hemos visto en el mes de octubre pasado cómo la convención provincial, totalmente copada por gente del presidente del partido, aprobaba con mucho apresuramiento el ejercicio económico, contable, todo el manejo de los fondos del partido a libro cerrado. Pero olvidaron que la justicia electoral, por normativa, por la ley de los partidos políticos, tiene la obligación, y es un control de rigor, de verificar lo que cada partido recibe por distintos conceptos, de distintos lugares o de distintos puntos, y cómo se gasta esa plata. En ese control de rigor, la auditoría de la Cámara Nacional Electoral, que es la encargada de esta, hizo un informe negativo, diciendo que la documentación arrimada no era suficiente para poder hacer un control de los gastos. Se le corrió vista al partido, el partido presentó un mamarracho de pretendida subsanación, entonces nuevamente la auditoría de la Cámara Nacional Electoral dice que eso no era suficiente porque no contaba en el expediente cuánto habían recibido de plata y que la forma en que esa plata se había gastado no era la forma que permitía, de acuerdo a las normas vigentes, saber a dónde había ido. Entonces el juez federal, que no tiene otra posibilidad, tuvo que dictar una resolución. ¿Qué dice esa resolución? Nada más y nada menos que ante las inconsistencias y la falta de rendición de cuenta en tiempo y forma, sanciona a la Unión Cívica Radical con la pérdida de todos los fondos que le pudieran corresponder durante un año remitido por el Estado Esperamos en Nacional. potencia. Living para emprender 2023. El 14. Entonces, no es que hoy el partido debe rendir cuenta.
ya perdió la oportunidad. Ajá. Hoy la Unión Cívica Radical está sancionada con la pérdida de los aportes por un año, lo que es grave. No solo desde lo económico, porque más allá de que puedan ser 4 millones del año 21, o 10 o 20, esto es mucho más grave desde otro aspecto, del aspecto de la ética, de la tradición del partido, donde nunca se llegó a este tipo de cuestiones, donde los dirigentes radicales no rinden cuenta y se han observado por la justicia en este sentido. Entonces es un partido que hoy se perdió la mística, se perdieron los principios, la tradición radical, y se ha perdido incluso ante la transparencia. Es muy difícil que un partido pueda tener algún tipo de éxito que se refleje en el bien común que la sociedad espera, cuando se ha abolido los principios fundamentales de la democracia, que es la participación y la transparencia. Entonces, pero vamos más allá. El lunes 10, o sea, el lunes pasado, el comité citó a una reunión abierta, reunión que no se hizo, evidentemente, como apareció un audio en el programa El Repasador. Hubo algunos tironeos, algunos forcejeos, de los cuales estoy totalmente ajeno porque no concurrí, y el presidente se retiró. Oh, sorpresa, ahora aparece una resolución del Comité Central, siempre entre gallo y medianoche, donde dice que las autoridades del partido se autoprorrogan los mandatos hasta el día 23 de noviembre del corriente año. ¿Cómo? No, esta es una noticia, es una primicia que te estoy dando, Daniel. No, pero es increíble, Lucho. Es una tiranía total. Pero es lo más descabellado, lo más absurdo. Bueno, los fundamentos, evidentemente, carecen de toda entidad. Los fundamentos dicen que no hay tiempo porque hay una elección provincial para el 14, cuando la elección provincial era sabido que iba a ser en mayo, esto hace un año que se conoce, pero además la Carta Orgánica establece que 45 días antes de terminar el mandato se debe llamar a elección partidaria interna para los cargos electivos. No se hizo, se omitió este cumplimiento de esta pauta de manera deliberada, y ahora se genera un autoprórroga del comité por 6 meses. Es gravísima la situación, realmente creo que amerita pedir una intervención del partido a nivel comité, porque además los fundamentos que da no tienen ningún peso ni ningún sentido. Esto es algo que cada uno sabe cuando asume un cargo, que si el mandato dura 2 años, a los 2 años tiene que ir, y si la Carta Orgánica dice que hay que llamar a elecciones para dejar un sucesor, y que eso tiene que ser 45 días antes de la convocatoria de que termine el mandato, y el mandato está terminando, entonces ¿cómo podemos encontrar un fundamento a una resolución de esta naturaleza? Ya la vez pasada, en el 21, en el 20 mejor dicho, cuando terminaban los mandatos, utilizaron la excusa del COVID para generar una autoprórroga. Exacto. Sí, pero sí. Bueno, tenía algún tipo de sustento. Ponele que una sí. Situación excepcional. Ponele Hoy, que sí, pero bueno, ahora... No hay situación excepcional. No sé, faltaba que en los fundamentos de la resolución pongan el mundial. Claro. Que no me extrañaría, no creo que no les ha dado la imaginación si no lo hubieran puesto. Sí, seguramente que sí, claro. Pero Tenemos campeones del mundo. Claro, entonces estábamos ocupados con el festejo, no podemos llamar ni regularizar la situación del partido. La verdad que me tomé el trabajo de buscar en el diario El Tribuno, y no es como dice esta resolución la fecha en que asumió Nani con la conducción del partido la última vez. La fecha verdadera fue un viernes 9 de abril de 2021. Está publicado en El Tribuno el día sábado, el 10 de abril del 2021. O sea que el mandato de esta gestión termina, sí o sí, terminó el día 9.
Claro, terminó. Y la Carta Orgánica establece en el artículo 63 una prórroga de 30 días, que es lo máximo que puede ocurrir cuando se termina el mandato y no existe designada una conducción fruto de una elección interna. En este caso, bueno, no hubo elección, supongamos se entiende que los 30 días pueden correr, o sea que tenemos hasta el 9 de mayo. Pero a partir del 9 de mayo son los afiliados los que pueden autoconvocarse para elegir autoridades provisorias y llevar de esta forma el partido a una etapa de regularización mediante una elección interna. Pero no puede. El partido tiene una carta orgánica y Moisés de Benson decía todo bajo la carta orgánica. Fuera de la carta orgánica, nada. Es la constitución de los partidos. Y está hecha a semejanza de la Constitución. Por eso nacional. Es la Constitución de los partidos. Criterio, bueno, Alberto Fernández puede decir tranquilamente, si esto fuera cierto y si tuviera alguna entidad, yo no entrego el mandato en diciembre, porque quiero ser presidente para Navidad, a ver si Papá Noel me trae algún regalo bueno, y me quedo 6 meses más. Esto es una barbaridad. Claro. Atenta contra el sistema republicano, del cual los radicales somos muy respetuosos y somos garantes. Entonces, esto es gravísimo. Esto nunca lo hemos visto en la Unión Cívica Radical. Sinceramente hemos visto muchas cosas, muchas peleas, pero siempre dentro de las pautas de la normalidad. Ahora, sí, te escucho, Lucho. No, escucho, pregunte. Hablamos de esto que es desde el punto de vista institucional algo gravísimo, totalmente fuera, yo creo que no existió nunca dentro de lo que es la historia de la Unión Cívica Radical, es lo que vos decís, una garantía de todo lo que es el respeto democrático y todo lo demás, yo creo que no existe. Es un hecho grave decir, bueno, no, yo prorrogo hasta noviembre, ¿por qué? Bueno, porque me quiero quedar, como lo decía, pero ¿en qué te vas a ir? Nada, yo soy el dueño del partido. Pero ahora, bueno, y ahora aparece este tema de que la plata que le mandaron, y vaya a saber qué hicieron, estamos a un mes de elecciones, y en la resolución de la justicia electoral, le dice, resuelvo disponer la pérdida de los aportes públicos que le hubiere correspondido a la Unión Cívica Radical en los términos de el artículo, que corresponde. La Unión Cívica Radical, todos los partidos políticos esperan ese dinero, porque con ese dinero es con el que afrontan las nuevas campañas políticas. Claro, y hay, mínimamente. Mínimo, pero bueno, ya ni eso va a tener. Es lo único que se tiene seguro. Exacto. Entonces... ¿Y ahora qué se hace, Lucho? Pero lo que es más importante, ¿dónde está la guita? Bueno, el juez federal ordena correr vista al fiscal federal para que efectivamente investigue la conducta de todo esta gente, ¿no? A ver quiénes son los responsables. Porque porque hay responsable, está el presidente, claro. como tiene que haber un responsable. Además el presidente no puede decir que es un hombre ingenuo, porque es el tercer mandato que está teniendo frente a la Unión Cívica Radical. Entonces, si después de 3 mandatos o terminando el tercer mandato le pasa esto, es porque hemos estado en manos de Dios. Exactamente. Ahora, doctor Zabaleta, ¿qué se hace frente a esto? Repito, tenemos una elección, mañana arranca la campaña, mañana faltan exactamente 30 días para que vamos a votar, y la Unión Cívica Radical tiene este tema, los mandatos vencidos, los quieren prorrogar porque se le canta la gana al presidente, no va a recibir fondos porque, es más, tiene que rendir cuenta de lo que hizo con los fondos que le mandaron, porque nadie sabe qué pasó con esa plata, y frente a este panorama, doctor Zabaleta, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo voy a empezar contestando la pregunta con una frase que decía don Hipólito Yrigoyen, que se pierdan 1000 gobiernos, pero que se preserven los principios. Bueno, claro. El 14 de mayo la Unión Cívica Radical no va a tener un resultado
que les pueda proporcionar alguna expectativa. Primero porque todo esto que está pasando hace que sea un partido no atractivo para los jóvenes. Entonces muchos jóvenes se deslumbran con Milei, que Milei es solo, y bueno, ven un determinado orden dentro de esa chifladura. Pero esto, convengamos en Juntos por el Cambio, el presidente, que era el que decía que no había que romper Juntos por el Cambio, lo terminó rompiendo y se pegó, y hay una fisura muy grande, hasta el extremo que en el Liendo referente del PRO no participa en esta elección ni su gente. Sí, correcto. Entonces, no esperemos resultados que nos hagan sonreír. Esto va a ser muy triste lo que va a pasar el 14. Y le digo por qué. Porque ha cerrado tanto el partido esta conducción, que por ejemplo en el caso de Cafayate, es el candidato a intendente el hermano del presidente. Y todos los radicales, que son los que eternamente le ganaron a la familia Nani, están afuera. No pudieron presentar lista. El caso del doctor Cabeza, Sergio Saldaño, que fue radical hasta que lo expulsó Nani. Lo expulsó. El caso de la presidenta del partido, Patricia Castro, se quedaron sin poder participar en la elección general, y lo mismo pasó en prácticamente toda la provincia, salvo Orán, donde Mansur es niño mimado, Carlos Mansur del oficialismo partidario. Pero en lo demás no tenemos candidato. En Metán puede ser que haya alguno, pero muchos que teníamos 5 concejales sobre 9 están todos desperdigados. Este partido está desmadrado por la falta de conducción, porque es una conducción que ha hecho prevalecer los intereses personales de una o dos personas por sobre los intereses grandes de la Unión Cívica Radical. Los resultados no pueden lamentablemente ser otro que lo que estoy diciendo. Es una consecuencia lógica, Lucho. Claro, si sumamos 2 más 2 a la mañana y 2 más 2 a la tarde, va a seguir siendo 4. Claro, exactamente. Ahora, lo último, no quiero abusar del tiempo. No, por favor. Lucho, decime, en términos de lo que es esta presentación, esta exigencia de la justicia, dice, bueno, queremos, más allá de que se pierden los fondos y todo lo demás, y la investigación de qué pasó con la plata, ¿alguien tiene que rendir cuenta o esto va a la interminable el pasillo de la justicia, eso que vos como abogado sabes que por ahí se pierde y no aparece más? Es parte del folclore nuestro, folclore que no quiero decir que sea bueno. Usted ha definido con la palabra justa, mi querido doctor Zabaleta. En cualquier lugar, en cualquier empresa que no rinde cuentas, se tiene que ir a la casa, y con una denuncia penal. Obvio. Acá, y llegó el caso, tiene que ir preso. Y no pasa nada. Entonces, espero que alguna vez empiece a cambiar. Yo les contaba, creo que lo conversé con vos, yo he sido uno de los sancionados por esta comisión. Claro, sí. Y 2 días antes que se cumple la justicia... perdón, aclaremos, Lucho, doctor Zabaleta, aclaremos que esa sanción que te aplicó a vos y a otros reconocidos históricos dirigentes, porque están en contra de Nani, la justicia revirtió todo lo que fue lo actuado, ¿no es cierto? Porque declaró la nulidad. Claro, lo declaró el derecho de defensa. Lo digamos porque eso no lo dijiste. La justicia dijo todo lo que se hizo en contra de estos dirigentes estuvo mal hecho, por lo tanto queda sin efecto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo vengo diciendo. Voy a demandar a los 3 miembros del Tribunal de Disciplina que temerariamente actuaron en este sentido, aplicando estas sanciones que no correspondían en medio de un proceso electoral. Los voy a demandar civilmente. Voy a pedir la reparación del daño económico, pero no quiero la plata de estos 3 sujetos para mí. La vamos a donar a un asilo, no quiero un peso a alguna fundación de bien público. Pero ¿sabes por qué lo quiero hacer, Daniel? Porque alguna vez tienen que entender estos muchachos que cuando uno hace lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer, debe afrontar las consecuencias. Y la verdad que en el hombre, y más en el hombre moderno, la víscera más sensible es el bolsillo. Sí, señor, eso te iba a decir. Lo que más le va a doler
No va a ser la sanción moral ni nada, sino la guita. No, exacto, tenés que meter la mano al bolsillo. Y no te olvides que muchos de estos dirigentes son los que se autoadjudican ser inventores de los pantalones náuticos que no tienen bolsillo. Porque nunca han metido la mano al bolsillo si no es para poner algo, Sí. pero no para sacar. Entonces, y por otro lado encontramos el comité capitán a cargo de un díscolo, de un hombre que fue candidato de otro partido y que se dio el lujo de denunciar a los correligionarios, que desde ese comité capitán inicia un proceso de, lo voy a decir groseramente, de reorganización del partido. Y llama a elecciones, como que el gobernador de Jujuy llame a elecciones generales para toda la nación. Y avanza con un cronograma donde ya presentaron lista y fija como fecha de elección el día 7 de mayo, o sea, 7 días antes de la elección provincial, Sí. cosa que es una aberración. Claro. Pero además de esto, ¿por qué lo hacen así? Porque no tienen la idea, ni el pensamiento, ni la intención de hacer una elección, sino simplemente que cuando lleguen plazos cercanos a esa fecha, van a decir, no hemos puesto de acuerdo las 3 listas, no va a haber elección, repartimos los cargos y nos quedamos gratis con un partido. Cosa que no va a pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque estas autoridades, malas por cierto, de la Unión Cívica Radical que están vigentes, tienen hasta el 9 de mayo. Y este proceso, establecido en el artículo 63 de la Carta Orgánica, ellos lo comienzan en el mes de marzo, cuando solo podrían haberlo comenzado una vez que terminen los 30 días después del vencimiento del mandato. O sea, el 10 de mayo podrían haber comenzado con esto. Entonces, ese apresuramiento, esa premura, no puede ser reconocida como vigente, toda vez que el mes de marzo y ahora mismo existe una junta electoral compuesta por personas que nunca han hecho nada, pero que normativamente están. Entonces no podemos, por la institucionalidad del partido, armar una junta electoral paralela. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y ¿sabes Bueno, qué me asombra? Que esta resolución del Comité Central, desde la extensión o autoprólogo del mandato hasta el 23 de noviembre, cosa que es una aberración jurídica y eso política, no tiene ni pie ni cabeza. dicen que consultaron al Comité Nacional y al apoderado del partido a nivel nacional y al presidente. Si esto es así, y si el presidente del partido dio el visto bueno para esto, mejor que no gane. No, exacto, ya dejó de ser radical Gerardo Morales. Claro, yo no creo, sinceramente. No, sí, yo tampoco creo. No creo. ¿no? Yo tampoco, pero bueno, andás a ver. Tengo Pero mensajes. vamos a pedir que nos muestren el dictamen y concordante con todo esto de parte del Comité Nacional. Exacto, hace falta. Tengo un mensaje de Tartagal. Hola, buenas noches. Saludos al amigo Lucho Zabaleta, dice el contador Rodríguez, desde Tartagal, Lucho. Un excelente correligionario y buen amigo. Exacto, ahí te está saludando. Doctor Zabaleta, gracias por tu tiempo, lo vamos a seguir al tema, por supuesto, vamos a estar atentos a ver qué sucede, pero bueno, queríamos que nuestra audiencia se imponga de esta situación tan delicada, tan triste en el radicalismo, pero al que hay dirigentes como vos y como muchos otros que están acompañando, ¿no?, esta idea de devolverle al radicalismo de Salta lo que fue históricamente, así que lo vamos a seguir como lo hemos hecho siempre al tema. Quiero dejar aclarado 2 pequeñas cosas. Primero, que lo que se haga por parte del suscrito lo voy a hacer sin intención de ocupar ningún cargo. No me interesa ningún cargo, ni ser presidente, ni ser nada, absolutamente nada, sino por el partido. Y segundo, que yo siempre me acuerdo de Hipólito Yrigoyen, que tenía grandes frases, y una de ellas decía: no me preocupan tanto los que nos quieren comprar, sino que me preocupan más los nuestros que nos quieren vender. Una histórica frase, ¿eh? Qué vigencia que tienen, ¿no? Es increíble.
Mi Yo querido... creo que don Hipólito nunca se imaginó que iba a tener tanta No, vigencia en ese tiempo. exacto. Mi querido amigo, doctor Lucho Zabaleta, como siempre, un placer hablar con vos. Te mando un fuerte abrazo. También otro para vos, para la producción y para toda tu gran audiencia y al amigo Rodrigo de Tarragán. Un abrazo grande. Gracias, Lucho, gracias.